Primeramente quiero mencionar que su servidor se desempeña como juez de control especializados en órdenes de cateo y aprehensión en el Estado de México. Somos la única entidad federativa que cuenta con esta modalidad de juzgados. Somos juzgados virtuales, conocemos de las peticiones que presenta la gente del Ministerio Público tendientes a órdenes de aprehensión y a solicitudes de cateo. Este juzgado se crea con el acuerdo 33/2016 que emite el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Tiene como función primordial, pues precisamente entender las solicitudes que plantea la gente del Ministerio Público, reitero, sobre órdenes de cateo y órdenes de aprehensión. Para tal efecto, contamos con un plazo de 6 horas para resolver órdenes de aprehensión y 6 horas para resolver cateos y 12 horas para resolver órdenes de aprehensión. Funcionamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Atendemos un promedio de, por juez, 12 órdenes de cateo y hasta 7 órdenes de aprehensión diarias. Somos 8 jueces los que estamos trabajando en ese órgano jurisdiccional. Y bueno, la verdad de las cosas es que los resultados han sido favorables. Se cuestiona en relación a la efectividad y a la necesidad de un juzgado de control electrónico. Bueno, primeramente tenemos que entender que de acuerdo a lo que establece el artículo 16 constitucional, precisamente en el párrafo 15º, señala que existirán jueces de control que resolverán de manera inmediata las medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que requieran control judicial. Bien, ese fundamento constitucional da origen a los llamados jueces electrónicos o jueces en línea, también le llaman en la entidad federativa para la que desarrolla. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? No. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, ¿se escuchó lo que dije anteriormente? Sí. Ok. Bueno, les comentaba que tenemos nuestro fundamento constitucional a partir del artículo 16, que establece la figura de jueces de control que resuelven de manera inmediata medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación. A nivel República Mexicana les comento que somos los únicos jueces que estamos funcionando de esa manera. La Federación también implementó la figura de jueces especializados de cateos y de órdenes de cateos y medidas cautelares, esto mediante el acuerdo 3/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se publicó el día 15 de mayo del año en curso. En esta modalidad vienen atendiendo los jueces especializados en medidas cautelares y de control de técnicas de investigación, atienden las peticiones de la gente del Ministerio Público tendientes a técnicas de investigación durante la etapa de la investigación inicial, desde el inicio de la investigación inicial hasta tanto se formó una imputación a la persona investigada. Solo en ese espacio va a conocer de técnicas de investigación el juez federal. Va a conocer también de órdenes de cateo, solicitudes de arraigo, intervenciones telefónicas y también en relación a aseguramiento y devolución de bienes en términos de la ley de la delincuencia organizada y en términos de la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Bien, ¿qué hacemos los jueces de control en línea? Como les comenté, la Constitución establece que debemos de conocer de las medidas cautelares. Aquí tenemos un problema con las medidas cautelares. Las medidas cautelares, de acuerdo a lo que establece el artículo 153 al 175 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se deben verificar necesariamente bajo dos supuestos. Uno, que se haya formulado imputación, o dos, que se haya dictado vinculación al proceso. Consecuentemente, requieren de una audiencia en la que las partes discutan sobre la viabilidad de imponer una medida cautelar. Aquí es importante recordar que la medida cautelar tiene por objeto asegurar la comparecencia del imputado a juicio.
Ese es su único objeto de la medida cautelar. De acuerdo a la redacción del artículo 19 constitucional, señala que la medida cautelar se va a decretar para asegurar la comparecencia del imputado a juicio y señala dos hipótesis normativas de una medida cautelar consistente en la prisión preventiva. Por una parte, la prisión preventiva de carácter justificada, cuando el imputado haya sido procesado o haya sido sentenciado por un delito doloso, exista peligro para la víctima, testigos, comunidad, para el sano desarrollo de la investigación o para asegurar la comparecencia del imputado a juicio. Establece los otros supuestos de prisión preventiva oficiosa, que son, como ya lo sabemos, el delito de homicidio, el delito de secuestro, el delito de violación, delitos cometidos con medios violentos como armas o explosivos, aquellos que determinen como graves, la Ley General de Salud, la Ley General de Secuestros, la Ley General para la Trata de Personas y la de Seguridad Nacional. Bien, estas medidas cautelares, reitero, van vinculadas a garantizar la comparecencia del imputado a juicio. Ese es el único objeto. Se deben decretar atendiendo a los principios de proporcionalidad, menor lesividad, idoneidad, mínima intervención y excepcionalidad. Si checamos nuestro Código Nacional, de acuerdo a lo que establece el artículo 156 y 158, siempre deben de escucharse a las partes para poder resolver sobre una medida cautelar. Consecuentemente, no podemos entender que el juez de línea podrá conocer o resolver respecto de estas peticiones. Es decir, estas peticiones de medidas cautelares, aun cuando el artículo 16 constitucional señala que existirá un juez de control que resolverá de manera inmediata, no pueden ser atendidas de forma electrónica o por algún medio de comunicación. Tendrá que ser necesariamente con audiencia, con debate de las partes, ¿vale? Después tenemos que el artículo 16 señalaba que debemos de conocer, o el juez de control deberá de conocer, de las providencias precautorias. Bueno, las providencias precautorias van encaminadas precisamente a asegurar los derechos de la víctima y la restitución de estos. No es otra cosa más que la reparación del daño. Si nosotros verificamos el Código Nacional, aquí sí podemos atender a una solicitud electrónica. Es decir, el Ministerio Público en etapa de investigación, inclusive no tiene que haber formulado imputación, una investigación inicial temprana, puede solicitarle al juez de control que resuelva en relación a una providencia precautoria, que son embargo de bienes y aseguramiento de cuentas, inmovilización de cuentas o otros valores que se encuentran en el sistema financiero. Bien, esta petición la plantea la gente del Ministerio Público y tiene que justificar los parámetros. El primero, que la víctima tiene un derecho a la reparación del daño, cuantificarlo, y el segundo, que existe la posibilidad de que el imputado va a ser responsable, va a ser señalado como responsable o tiene la obligación de garantizar esa reparación del daño. Esa solicitud sí se puede plantear ante los jueces de línea, porque solamente se va a atender a las peticiones, a las manifestaciones y a las peticiones que haga la gente del Ministerio Público. Desde luego que las providencias precautorias como las medidas cautelares no son definitivas, son sujetas a revisión. Podrán ser revisadas si es que el imputado considera que esta no estuvo debidamente fundada o motivada, o bien si pretende garantizar la reparación del daño y consecuentemente solicita adelantamiento de embargo que se había decretado. El plazo de la imposición para una providencia precautoria es de 60 días. Solo va a estar vigente por ese plazo, ¿vale? Tenemos el punto quizás de mayor en el que vamos a interactuar mayormente los órganos jurisdiccionales en línea, y son precisamente los mandamientos judiciales de aprehensión, ya sea orden de comparecencia o bien orden de aprehensión. Si verificamos el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que existirá, el agente del Ministerio Público, podrá solicitar orden de aprehensión en contra de una persona cuando cumpla diversos requisitos. Estos requisitos son, primeramente, que exista denuncia o querella, requisito de procedibilidad. En segundo término, que existan datos que permitan establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la posibilidad de que el imputado lo cometió o bien participó. Para este particular, bueno, tenemos que hacer una vinculación necesaria con lo que debemos entender por un dato de prueba que el propio Código Nacional
no nos señala qué son estos datos de prueba. Los datos de prueba, pues bueno, son aquella referencia que hacemos hacia cierto contenido de información a uno desaguado en juicio que sea abierta, idónea, pertinente y suficiente. Resulta importante entender la distinción entre un dato de prueba, un medio de prueba y una prueba. ¿Sí ya se escucha? Sí. ¿En qué nos quedamos? Los datos, medios y pruebas. Más allá de la distinción que hace el propio Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a un dato, a un medio, a una prueba, y que estos van a tener una vigencia en cierta temporalidad procedimental, como son la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio, propiamente en ese orden, dato, medio y prueba. La distinción toral es la forma en la que se van a valorar los datos de prueba en contrapeso con las pruebas. Cuando hablamos de datos de prueba, estos atienden a principios de idoneidad, pertinencia y suficiencia. Cuando hablamos de pruebas, hablamos de valoración de acuerdo a la sana crítica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico. La ponderación es totalmente diferente, porque su efecto es también distinto. Es decir, cuando hablábamos inicialmente de que los estándares probatorios se habían bajado para la orden de aprehensión y para el auto de vinculación, es correcto, el estándar es mínimo, pero no implica que no debemos acreditar el hecho tipificado por la ley ni la responsabilidad de este sujeto. Aquí podemos o no podemos estar de acuerdo. Hay dos posturas que señala que el hecho que la ley señala como delito no es otra cosa sino los elementos del tipo penal, y hay quien señala que contrario a ello no se requiere acreditar los elementos del tipo penal, pues solamente es el encuadramiento de la conducta llevada a cabo con la descripción típica, que bueno, para mí eso es un juicio de tipicidad y no habría otra diferencia. Existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una jurisprudencia en la que establece precisamente eso, que no es necesario acreditar todos y cada uno de los elementos objetivos, normativos, subjetivos del tipo penal, y que basta con que la conducta se adecue a la descripción típica. Reitero, en la opinión de su servidor, no entiendo esa distinción, no me cabe el entender que podamos hablar de un robo sin hacer referencia a sus elementos, no me cabe el entender que hablemos de una violación sin hacer referencia a los elementos que integran este delito de violación. Lo que aquí creo que nos ha causado conflicto es que no entendemos que lo que baja es el estándar probatorio. Y pongo un ejemplo: en los delitos cometidos por servidor público, anteriormente, para que tú pudieras dictar un auto de formal prisión, requerías acreditar todos cada uno de los elementos que tenía el tipo penal, y uno de esos elementos era pues acreditar la calidad del sujeto activo del delito, precisamente que fuera servidor público. Y la forma ideal para hacer ese acreditamiento pues era mediante el oficio que emitiera la autoridad competente que te dijera que esa persona estaba en funciones, entonces ya acreditaba la calidad del sujeto activo. El día de hoy, cuando hablamos de auto de vinculación o orden de aprehensión, no es necesario tener certeza, podemos establecerlo. Basta con que esta persona se haya ostentado como servidor público, haya aportado designios de la corporación y vista como tal para dictar un auto de vinculación temporal por acreditado ese elemento objetivo consistente en la calidad del sujeto activo. Es decir, no se requiere una certeza como tal. Ahí creo que es el juego de palabras en relación al estándar probatorio que se requiere para una orden de aprehensión o bien un auto de vinculación en correlación con una sentencia definitiva. Reitero, es creo yo la distinción entre dato de prueba y prueba, atendiendo a la forma de valoración de cada uno de estos. Reitero, el primero se va en relación a la en relación a la idoneidad, a la pertinencia y a la suficiencia. El segundo, a las máximas de la experiencia, el conocimiento científico y la sana crítica. Bien, decíamos de los requisitos para poder librar un orden de aprehensión. Verificamos que se cumpla la denuncia de la querella, que los datos nos permitan establecer que se cometió el hecho y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. Ahí hablamos de formas de intervención en el hecho delictuoso. Y cuando nos establece como requisitos, además, que se trate de un delito que tenga plena privativa de libertad. Es común, y aunque pareciera un tema ya superado, pero los agentes del Ministerio Público, al menos en
en la entidad federativa donde yo laboro, solicitan órdenes de aprehensión para tipos penales que tienen una pena alternativa. Cuando la Constitución es clara al señalar que solamente se va a peticionar cuando se trata de un delito que tenga pena alternativa. Bien, el requisito adicional que establece el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, adicional a lo que ya establece la Constitución, es que se justifique la necesidad de cautela. Y entonces ahí viene un gran debate: ¿cómo vamos a justificar la necesidad de cautela? Inicialmente, la necesidad de cautela se justifica si el delito del que se trata requiere prisión preventiva de carácter oficiosa, por lo cual deberíamos de establecer el artículo 19 constitucional en correlación con el artículo 167, en el cual nos señala un catálogo de delitos que requerirán precisamente esa prisión preventiva de carácter oficioso. Fuera de ese supuesto, el Ministerio Público tiene que acreditar que la libertad del imputado implica un riesgo para las víctimas, los testigos, la comunidad, que va a entorpecer el sano desarrollo de la investigación, que fue sentenciado o está siendo procesado como un delito doloso y que existe riesgo de sustracción de la acción de la justicia. Si no justifica esos supuestos, simplemente no hay necesidad de cautela. Aquí me detengo un momento porque si checamos lo que establece el artículo 168 para los parámetros que han de establecer precisamente el peligro de sustracción de la acción de la justicia, señala dentro de uno de los supuestos, precisamente en la fracción segunda, el máximo de la pena a imponer. Bueno, es desatinada la redacción del Código Nacional. Si pretendemos justificar una necesidad de cautela a partir de la pena que se llegara a poder imponer, de la máxima en concreto, pues esto desde luego que violenta el principio de presunción de inocencia, no es otra cosa más que adelantamiento de la pena. Hay por ahí una tesis aislada que señala precisamente este particular, que no es viable tomar como referencia el máximo de la pena para pretender justificar la comparecencia del imputado o la comparecencia del imputado o el peligro de sustracción del imputado al juicio. Los otros parámetros que establece el Código Nacional son precisamente el arraigo. También todo esto un tema. ¿El arraigo a partir de qué? ¿El lugar donde habitúa normalmente, o el arraigo laboral, o el arraigo familiar? Pueden ser los tres aspectos. Señala que la actitud asumida por el imputado a partir de la comisión del delito. Aquí es interesante la justificación que se debe de brindar, pues pareciera que se ha interpretado de manera errónea. La actitud que asume el imputado es la actitud que asume a partir de las citaciones judiciales posteriores a la comisión del delito, es decir, no la dinámica del evento, de cómo se cometió, si fue con violencia, si no fue con violencia, eso no es relevante. Lo que es relevante es la actitud que ha asumido el imputado para comparecer a juicio. Si lo mandaste a citar a gente del Ministerio Público y no compareció, si hiciste un justificatorio para que compareciera ante el órgano jurisdiccional para formular la imputación y tampoco compareció, bueno, se puede revelar que existe el riesgo de sustracción de la acción de la justicia, no el otro particular. ¿Vale? Aquí quiero hacer mención que la orden de aprehensión tiene como objeto hacer comparecer al imputado ante la autoridad judicial, para el efecto de que se le formule una imputación. Ese es el objeto de la orden de aprehensión. Por lo tanto, tendrá que ser gradual. El propio Código Nacional establece cómo tendremos que ir. Primero tendremos que hacer la citación del imputado, y en caso de que no acuda a la citación debidamente notificado, el agente del Ministerio Público puede solicitar la orden de comparecencia. La orden de comparecencia para que se haga presentar al imputado por medio de la fuerza pública a la sala de audiencias, y entonces se le formula la imputación. Solo en caso de que vada esa orden de comparecencia, bueno, habrá lugar el mandamiento judicial de aprehensión. Ya quedamos que es necesidad de cautela, agotar los medios, los supuestos normativos para formular imputación, citación, comparecencia, pero también se puede se puede solicitar la orden de aprehensión y comparecer cuando el imputado ya compareció ante el órgano jurisdiccional, deja de seguir compareciendo ante las demás citaciones, y entonces se declara la sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado, desacata medidas cautelares, también se puede ordenar su aprehensión por vía del mandamiento judicial.
Bien, esos son los requisitos para librar una orden de aprehensión. El artículo 142, en correlación con el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala, el primero de los mencionados en el último párrafo: las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad o en audiencia privada ante el juez de control. Como ustedes pueden advertir, ahí está previendo la posibilidad de que no necesariamente tenga que ser en audiencia privada, sino pueda ser por mecanismos electrónicos como son los sistemas de comunicación que se han implementado. Se presenta la solicitud del agente del Ministerio Público. El juez de control va a contar con 24 horas de acuerdo a lo que establece el artículo 143 para resolver esta petición. Puede negarla o otorgarla. Si la niega, el agente del Ministerio Público estará en posibilidad de poder volver a solicitar esta orden de aprehensión, siempre y cuando cumpla los requisitos que se le hicieron puntualmente hacer ver que no había cumplido, y bueno, una vez que lo satisface, puede solicitar de nueva cuenta el obsequio de la orden de aprehensión. El sistema de gestión judicial que nosotros manejamos requiere que todos los agentes del Ministerio Público y los servidores públicos que ordenan la orden de aprehensión, tengan una firma electrónica. Esta firma electrónica la otorga el Consejo de la Judicatura Estatal, y entonces mediante esta firma electrónica se garantiza que el agente del Ministerio Público nos está informando al órgano jurisdiccional todos y cada uno de los datos de prueba que obran en su carpeta y que está pegado bajo el deber de lealtad y objetividad. En base a esos datos que nos someten a nuestra consideración, vamos a resolver las peticiones. Existe una especie de chat en este sistema de gestión judicial penal, mediante el cual podemos tener comunicaciones con el agente del Ministerio Público para requerirle de precisiones y aclaraciones. De acuerdo a la circular 33/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal, estas precisiones las tenemos que solicitar en la primera hora a partir de que se plantea la solicitud, y el agente del Ministerio Público contará con un plazo que le concedamos para poder desahogar esa precisión. Bien, ¿qué garantiza que esta comunicación sea fiable? Bueno, lo que garantiza que esta comunicación sea fiable es que el sistema de gestión judicial hace un respaldo tanto de la petición que generó el agente del Ministerio Público, en su caso de la comunicación que existió entre el agente del Ministerio Público y el juez, y de la respuesta que dio. Entonces esto que te garantiza que se cumplieron las formalidades y los datos de prueba sean un reflejo de los que existen en la carpeta de investigación. ¿Qué ventajas tiene que exista un órgano especializado en línea? Bueno, pues la ventaja que tiene es que es muy ágil. Les digo, las respuestas tenemos, las órdenes de aprehensión tenemos hasta 24 horas para resolverlas. Regularmente no se agota ese plazo, estamos resolviendo en un plazo de 5 a 6 horas. La gente del Ministerio Público puede tener la orden de captura de manera inmediata. Las órdenes de aprehensión tenemos un plazo máximo de 6 horas, la realidad es que la resolvemos en 2 horas a partir de la petición. Y bueno, eso eficientiza tanto a la gente del Ministerio Público como al órgano jurisdiccional. Existen bondades también en cuanto hace a eficientar al personal y los recursos que se tienen. En el órgano jurisdiccional donde me encuentro realizando mi servicio, solamente somos 8 jueces, no contamos con secretarios, no contamos con técnicos judiciales, solamente somos los jueces los que atendemos las solicitudes, damos las respuestas, y entonces, bueno, eficientizas el personal. No requerimos una sala, que también es un beneficio importante. No ocupamos un recinto judicial, basta con una computadora, conexión al sistema de internet, y con eso tenemos para resolver las órdenes de aprehensión. Bien, eso por cuanto hace a las órdenes de aprehensión. Pero, como les había comentado inicialmente, también vamos a conocer de las técnicas de investigación que requieren control judicial. Y para ello sería bueno echarle un vistazo al artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establece
precisamente qué técnicas de investigación requieren control judicial. Dentro de ellas se prevé primeramente la exhumación de cadáver, la orden de cateo, la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, la toma de muestras de fluido corporal, vello, cabello, extensiones sanguíneas u otros análogos, el reconocimiento o examen físico de una persona cuando se niegue a ser examinado y las demás que señala el Código Nacional. Bien, ¿cuándo se requiere una orden judicial por parte del juez de control para llevar a cabo una técnica de investigación? Bueno, pues cuando esta técnica de investigación pudiera ocasionar una lesión a un derecho humano. Entonces vamos a empezar por ver todos y cada una de ellas. La orden de cateo tiene precisamente su fundamento constitucional en el artículo 16 y señala que solo la autoridad judicial podrá emitir una orden de cateo cuando sea necesaria para aprehender a una persona, para buscar objetos, y se debe inspeccionar precisamente un lugar privado. El Código Nacional del artículo 282 en adelante precisamente verifica, o más bien dicho regula todos y cada uno de los requisitos que debe seguir la orden de cateo. En la propia redacción del artículo 282 y 283 establece que estas solicitudes se pueden peticionar por cualquier medio que garantice la comunicación y que deberán de ser resueltas en el menor tiempo posible. Les comentaba que nosotros lo estamos resolviendo en 6 horas. En caso de que la orden de cateo sea negativa, el agente del Ministerio Público puede interponer recurso de apelación y este se resuelve en 12 horas. Es realmente bastante ágil el trámite que estamos dando. ¿Qué verificamos cuando se solicita una orden de cateo? Bueno, primeramente verificamos que se encuentre debidamente fundada y motivada por parte del agente del Ministerio Público, es decir, que nos justifique con indicios o con datos de prueba que en el domicilio que solicita la autorización para irrumpir efectivamente pueda encontrarse la persona que ha de atenderse. Necesariamente tenemos que tener reflejo entonces que tenga una orden de aprehensión vigente. Pareciera absurdo pensar que algún agente del Ministerio Público va a solicitar una orden de aprehensión para detener a una persona que no cuente con orden de aprehensión, pero no lo es. Comúnmente nos piden autorizaciones para ingresar a un domicilio para detener a una persona que no tiene una orden de aprehensión. Entonces el primer requisito es verificar que tenga una orden de aprehensión. El segundo, que los datos de prueba permitan establecer que la persona efectivamente se encuentra resguardada en ese domicilio. Si los datos de prueba no son objetivos y no permiten establecer que se encuentra en ese domicilio, no vamos a ordenar o autorizar que la gente del Ministerio Público de ese domicilio. Existen 2 supuestos más, como ya lo veníamos platicando, que son que se tenga que practicar una inspección o bien que se tengan que buscar objetos. Esos objetos necesariamente tienen que ser objeto o instrumento del delito. Y nos tendría que justificar precisamente con qué delito se está vinculando. Lo importante de una orden de cateo es que cuando nosotros resolvemos el mandamiento judicial, le señalamos a la gente del Ministerio Público, primero, el plazo en el que ha de cumplir ese mandamiento judicial, que nunca va a ser superior a 3 días. Si la gente del Ministerio Público no da cumplimiento a ese mandamiento judicial dentro de ese plazo, pues no se van a tener problemas de licitud probatoria en relación a los datos de prueba que pueda haber encontrado en ese lugar. Le señalamos el nombre de las personas que habrán de llevar a cabo esa diligencia. De igual manera lo limitamos al objeto de la diligencia, y esto es algo curioso y bastante importante. Muchas de las veces cuando estuve como juez de control en Tlalnepantla nos traían audiencias iniciales para para controles de detención por delitos contra la salud o cualquier delito que tú quieras, derivado de órdenes de cateo. Y a veces parecía un poco absurdo, porque la orden de cateo se había librado para detener a una persona,
para buscar cierto objeto. Y el agente del Ministerio Público, derivado de esa orden de cateo, practicaba actos diversos. Era la detención de personas, era también encontraba objetos de procedencia ilícita, y de ahí generaba una audiencia inicial, la cual evidentemente no pasaba el control de detención, pues la orden de cateo había sido destinada para otro efecto. Bien, las formalidades que ha de seguir el agente del Ministerio Público cuando verifique un cateo de acuerdo a lo que establece el artículo 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues son precisamente, primero, cerciorarse que se encuentra en el domicilio donde ha de tener verificativo la orden de cateo que ya se emitió. Eso también es importante. A veces la gente del Ministerio Público nos pide una orden de cateo para cierto domicilio ubicado en lote y manzana, y lleva el cumplimiento de la orden de cateo en un domicilio distinto, ¿no? Entonces por ahí también tenemos problemas. Uno, verificarse que esté en el domicilio donde se procedió la orden de cateo. Dos, parecerá absurdo la narrativa que voy a hacer, pero son formalidades que debe cumplir de acuerdo al artículo 288, y de lo contrario, si no las cumple, todos los objetos que ha encontrado ahí tendrán que ser excluidos. La primera formalidad es que debe de notificar o atender la diligencia con personas mayores de edad. Debe de ver que los ocupantes entregarles una copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo. En caso de que no se encuentre nadie, fijar al exterior este mandamiento judicial. Al ingresar al inmueble, tendrá que limitarse al objeto para el cual fue librado la orden de cateo, pero además deberá hacerse acompañar de dos testigos que han de firmar el acta circunstancial que se levante con motivo de la diligencia de cateo. Aquí es importante señalar que estos testigos deben de ser propuestos por el ocupante en caso de que se encuentre. Si no hay ocupante o ante su negativa, el agente del Ministerio Público puede hacer la designación de estos testigos, pero la designación nunca puede caer sobre los servidores públicos que practicaron la diligencia de orden de cateo o el acto de investigación de orden de cateo. Es importante porque muchas veces no siguen esas formalidades el agente del Ministerio Público. ¿Qué pasa si no sigue esas formalidades el agente del Ministerio Público? Obviamente al final tendrá que firmar el acta de cateo que se haya levantado con motivo de esa diligencia, todos los que participaron. ¿Y qué pasa si no sigue esas formalidades? Bueno, simplemente los datos de prueba ahí encontrados deberán de excluirse. Me parece oportuno aquí hacer una distinción cuando hablamos de excluir datos de pruebas ilícitas y pruebas ilegales. El artículo 20 constitucional, en el apartado A, precisamente en la fracción novena, si mal no recuerdo, ahorita me hiciste un error, establece que los datos de prueba, las pruebas tendrán que ser obtenidas por medios lícitos. En concordancia con esa redacción constitucional, el artículo 265 del Código Nacional de 265 y 264, perdón, 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece precisamente que los datos de prueba deben de ser, para ser valorados, deben de ser obtenidos de manera lícita. Entonces ahí cuando habla de licitud probatoria, tenemos que entender que tiene que estar vinculado con un derecho humano. Es decir, si se violenta un derecho humano, esa prueba es ilícita, porque usted tenía con violación a un derecho humano. Tenemos que hacer la vinculación. ¿Por qué sale este tema en particular? Porque cuando hablamos de una orden de cateo que no sigue una formalidad prevista en el artículo 288, no se habla de una prueba ilícita, sino se habla de una prueba ilegal. La prueba ilegal es aquella que no se siguen las formalidades procedimentales que establece la ley procesal. La consecuencia es que este dato de prueba también se puede excluir, pero si verificamos el contenido del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la convalidación y cerramiento de los datos de prueba cuando son ilegales, no ilícitos. Es decir, los datos de prueba ilegales o las pruebas ilegales se pueden sanear o convalidar, mientras que las pruebas ilícitas se deben excluir totalmente. A partir de que son obtenidos de una violación al derecho humano. Cuando hablamos de las comunicaciones entre particulares, bueno, hablamos de que se deben de excluir lo que es violenta un derecho humano. ¿Cuál es? La violabilidad de la comunicación, ¿no? La intromisión a un domicilio sin contar con orden de cateo violenta el derecho precisamente de
la inviolabilidad del domicilio. Cuando hablamos de un dato de prueba que se obtiene a partir de una tortura, pues bueno, evidente el derecho humano precisamente no se sometido a actos de tortura por parte del Ministerio. Bien, les decía que el agente del Ministerio Público tendrá que observar todas las formalidades previstas en el artículo 288. Nosotros, como autoridad judicial, requerimos al agente del Ministerio Público para que nos remita copia certificada de la diligencia de acta de cateo dentro de un plazo que regularmente oscila de las 48 horas a partir de que haya verificado este acto de molestia, y le imponemos como obligación adicional que el videograbe esta diligencia de cateo para tener certeza de que se siguieron las formalidades en este acto de investigación. Bien, el cateo tiene excepciones excepciones en las cuales no requiere una autorización judicial, y estas excepciones precisamente se prevén en el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son? Bueno, pues cuando sea necesario introducirse a un domicilio para reparar una agresión real, actual o inminente, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, en protección de salvaguardar la vida, la integridad de las personas o la libertad. Y el otro supuesto es cuando el órgano policíaco se introduce al domicilio con la autorización del ocupante. Para este particular, el agente del Ministerio Público tendrá que generar dentro de los 5 días siguientes una audiencia en la que precisamente lleve al ocupante del domicilio, y este ocupante reitere ante la autoridad judicial que brindó esa autorización para que esta persona ingresara al domicilio sin contar con mandamiento judicial. Aquí hay todo un tema, porque partiríamos de la legitimidad de la persona para poder proporcionar o autorizar que se introduzca una persona a cierto domicilio. Es decir, qué derecho tiene esta persona, se tendría que justificar el derecho que tiene para poder proporcionar introducción al domicilio. En algún asunto que nos tocó conocer, en un domicilio se desmantelaban vehículos, y en este domicilio los antecedentes de la carpeta era que supuestamente los oficiales iban circulando, una persona les hacía señas pidiendo su auxilio, los oficiales tenían la marca de su vehículo y les decía que adentro estaban desmantelando vehículos, que él era el dueño de esa propiedad, y entonces les permitía introducirse para lograr la detención de estas personas, inclusive para lograr el aseguramiento del gobierno. Y así pasó. Efectivamente, los procesos de investigación se meten hacia el domicilio, aseguran a los imputados, aseguran los vehículos, los llevan a control de detención bajo el delito de encubrimiento por aceptación dolosa, y cuando estaban discutiendo sobre la legalidad de la detención o no, se discutía precisamente sobre la legitimidad de tener la persona de haber brindado la autorización. Esta persona comparece ante el órgano jurisdiccional, precisamente en términos del artículo 290, para ratificar que dio la autorización, pero aquí había un problema. Esta persona dijo que les estaba arrendando a los sujetos que estaban desmantelando los vehículos. Entonces tenemos una posesión derivada, ¿no?, en materia civil, y entonces la complejidad sería discutir si tenía en realidad una legitimación para poder autorizar que le ingresen al domicilio o no lo podía hacer. Evidentemente no la tuvo y no se calificó de legal la detención, y además fueron excluidos los datos de prueba que se habían encontrado. Bien, esto por cuanto hace al cateo. Tenemos un acto procesal que igualmente puede ser solicitado al juez de control, y este acto procesal es, déjenme encontrar mis notas, es precisamente la inspección de personas. La inspección de personas, de acuerdo a lo que establece el artículo 268, no requiere autorización judicial, siempre y cuando sea exterior, es decir, no requiera la exposición de alguna parte íntima de la persona. Entonces se puede practicar, pero si se requiere la exposición de la parte íntima de la persona a inspeccionar, se requiere necesariamente de un mandamiento judicial que lo autorice. El artículo 268 dice que la inspección tiene lugar cuando en la comisión del delito flagrante
existan datos objetivos que permitan establecer que el imputado tiene adherido a su persona productos o objetos del delito. Luego entonces, si esos productos, objetos, instrumentos del delito se encuentran en la persona, bueno, puede ser sujeto a una inspección por parte de los órganos policíacos. Pero si implica una exposición de alguna parte íntima, requiere una autorización judicial. De ahí que sea idóneo que exista un juez especializado electrónico que resuelva esa petición de manera inmediata. De lo contrario, tendrá que generar audiencia, acudir ante al recinto judicial para solicitar esa petición y bueno, pues ya con posterioridad practicar el acto de investigación, que de por sí suena complicado. Aquí lo que me es interesante es precisamente la vinculación que hace la inspección de personas, porque si se dan cuenta, la vinculación que hace es: vas a revisar a una persona, primeramente cuando se hace el delito flagrante, pues tenemos que entender qué delito flagrante está cometiendo. Es un poco el pensar que en los operativos te realizan una detención y después, motivado de esa detención, descubren que en tu vehículo tienes narcóticos y entonces estás en la consumación del hecho delictuoso de delitos contra la salud en la modalidad que ustedes quieran y gusten. Pero el acto que motiva la inspección como tal, bueno, no se encuentra justificado, porque tú no estabas cometiendo un delito flagrante cuando se te pidió la inspección. Tienes que estar cometiendo un delito flagrante para poder pedirte la inspección. De lo contrario, no estaría justificado ese acto de molestia. Bien, en este caso les digo, va a haber lugar a la autorización judicial para practicar la inspección de personas. ¿Qué se requiere para que puedas tener esa autorización? Bueno, pues tienes que establecer primero que existe un indicio que permite establecer que la persona tiene escondido en su persona algún producto, objeto, instrumento de delito. Un supuesto sería el delito que comúnmente se da, que lo vas a decir de manera coloquial, cuando las personas tratan de ingresar drogas a los centros penitenciarios. No sé si conozcan ustedes, pero hay una modalidad en la cual las personas del sexo femenino introducen en sus partes íntimas drogas. Entonces, para hacer la búsqueda de esos objetos, bueno, requieres una autorización judicial. De lo contrario, no podrás inspeccionar tú esa parte íntima si no tienes esa mandamiento judicial. Requiere necesariamente una negativa por parte de la persona a inspeccionarse. Otro supuesto acto de investigación que requiere autorización judicial es el reconocimiento de personas previsto en el artículo 277. Si ustedes verifican la redacción del artículo 277, que dice que se podrá celebrar inclusive sin el consentimiento de la persona sujeta al reconocimiento. Esto no es otra cosa más que lo que conocemos comúnmente como confronto. Este reconocimiento de personas tendrá que justificar el agente del Ministerio Público entonces, uno, que existe negativa por parte del imputado; dos, que existe la posibilidad de que el imputado cometió el delito o participó en su comisión; y tres, que existe duda o reticencia en relación a la identidad del sujeto activo del delito. Y consecuentemente se puede autorizar ese reconocimiento de personas. Es importante este reconocimiento de personas en cuanto a que siga las formalidades que prevé el propio artículo 277, que la mayoría de las veces, al menos en la entidad federativa, no se sigue. El primer requisito es que se encuentre un defensor privado, o un defensor público-privado, del carácter que sea, que asista precisamente al imputado. Aquí sería importante recordar que debemos de entender por la asistencia por parte del defensor al imputado. Y toco ese tema porque son reiteradas las peticiones de la gente del Ministerio Público, donde nos señalan que el imputado contaba con una defensa, con asistencia de un defensor, y nos señalan el nombre del defensor. Sin embargo, de los datos que obran en la carpeta de investigación, no logramos advertir que el imputado, primero, haya sido informado de sus derechos constitucionales; dos, que haya tenido la oportunidad de designar libremente a la persona que ha de representarlo; tres, que haya tenido una comunicación previa en privado con esta persona; y cuatro, que haya tenido acceso a los registros de investigación.
Si no se cumplen esas formalidades, simplemente no hay asistencia de un defensor para el imputado. Es decir, puede ser que una persona lo asistió, defensor público o privado de cierto nombre, pero si no verificas todos los demás requisitos, no hay asistencia del defensor para el imputado. Se requiere que el imputado sea presentado con un grupo de personas con características físicas similares. Desde luego que esto es en la medida de la posibilidad. Si la gente del Ministerio Público los presenta con sujetos de características físicas distintas, lo único que tiene que hacer es asentar ese particular en el acta que para tal efecto relevante, es decir, señalar el por qué no pudo celebrarlo con sujetos con características físicas similares, o bien cuáles son las características de otras personas. Importante es que este acto sea realizado por una autoridad ministerial distinta a la que conduce la investigación. Esto es la gente del Ministerio Público que conduce la investigación inicial que motiva precisamente el acto de investigación consistente en el reconocimiento de personas, no lo puede practicar. Deben encomendárselo a un tercer agente del Ministerio Público ajeno a la investigación que consecuentemente no esté contaminado con los antecedentes de la carpeta para que practique este acto de investigación. Si lo practica el mismo agente del Ministerio Público no cumple con la formalidad y la consecuencia es que debemos excluirlo por ser ilegal. Se requiere elaborar el registro que contenga el nombre de los intervinientes así como su firma, y finalmente se deberá de realizar un reconocimiento de personas por cada uno de los sujetos que habrán de participar en este reconocimiento. Esto es, si los sujetos que habrán de reconocer al sujeto activo son la víctima y dos testigos, se tendrá que hacer por separado este reconocimiento de personas. Si son varios los sujetos que han de reconocer, se pueden celebrar en un solo acto, si es solamente una persona la que ha de practicar. De lo contrario, se tendrá que hacer por separado. Aquí quiero comentar varias situaciones que tenemos en reconocimiento de personas que se han presentado. Como les decía, yo conozco de órdenes de aprehensión. Regularmente el agente del Ministerio Público se encuentra integrando una carpeta de investigación por cierto delito de una gravedad importante o de un impacto social importante, decimos en un homicidio, y ese hecho delictuoso aconteció a inicios de año, en enero, y posteriormente en el mes de agosto, en estos días, se encuentran detenidas las personas que posiblemente son las que intervienen en el delito de homicidio, pero extrañamente se encuentran detenidas bajo otra carpeta de investigación por un agente del Ministerio Público distinto, regularmente, al menos en la entidad federativa donde yo me desempeño, por un delito contra la salud, por un delito de cohecho, por un delito realmente irrelevante, una aportación de arma. Y lo que hace la gente del Ministerio Público es que, motivado de esta detención, celebra la diligencia de reconocimiento de personas, precisamente para que acudan los ofendidos o los testigos, reconozcan a estas personas en la carpeta de investigación que se está integrando por el delito diverso al principal, y ahí reconocen a los sujetos activos, ¿no? Y ya con ese dato de prueba nos solicitan la orden de aprehensión. Aquí el problema que hemos tenido es que, o que se ve ya operativamente, es que el juez de órdenes de aprehensión pues no va a estar limitado en relación al actuar, porque efectivamente va a resolver conforme los datos que le hizo el conocimiento a la gente del Ministerio Público. Todavía no existe pronunciamiento judicial respecto de la legalidad de la detención del sujeto en la segunda carpeta por delitos contra la salud, por el delito distinto que ustedes quieran. Y lo que suele pasar es que estos delitos segundos, cuando acuden ante el juez de control para que califique de legal la detención, pues el juez de control simplemente no califica de legal la detención. Y el efecto que tiene este no calificar de legal la detención es precisamente que los actos celebrados con motivo de la detención ilegal ejecutada por la autoridad judicial, pues bueno, devengan ilícitos, se tomaron a partir de una ilegalidad. Cierto es que no hay que entender jurisprudencial que robustezca lo que estamos platicando. Sin embargo, hay en el mismo sentido que habla precisamente de la confesión de una persona que realiza ante la gente del Ministerio Público y que a la postre esa detención se decretó de ilegal y consecuentemente la confesión tuvo que ser excluida. Entonces, en idénticas condiciones estará el reconocimiento de personas.
Aquí el problema que tenemos es que nosotros a veces mandamos el libramiento judicial de orden de aprehensión y el juez que conoce de la audiencia de formulación de imputación y de vinculación a proceso, cuando los defensores públicos o privados eximen las constancias de que se debe llegar a la detención del imputado cuando se celebró la diligencia de reconocimiento de persona, pues emitirán un auto de no vinculación. Y entonces viene un gran problema, ¿no? Porque pareciera que son criterios dispares por parte del órgano jurisdiccional, pero no es así. Lo que pasa es que los datos de prueba que tenemos en ese momento eran limitados y sobre esos fue sobre los que resumimos. Bien, otra de las actos de investigación que pueden ser resueltos por vía electrónica y por los jueces especializados en sistemas electrónicos, bueno, pues son precisamente las comunicaciones privadas. Las comunicaciones privadas, bueno, sí son facultad única y exclusiva de la autoridad federal. Todos estos órganos los que van a poder resolver, de acuerdo a lo que establece el artículo 16 constitucional. Se tiene que puntualizar tanto en la petición como en la autorización de esta el objeto y la necesidad de esta intervención. Se tiene que justificar además las personas que han de ser sujetas a esta medida, el tipo de comunicación que se intervendrá, telefónica, de correos electrónicos, correspondencia, la duración. Esta duración nunca va a ser más de 6 meses. De igual manera se tiene que señalar el proceso, las líneas, números o aparatos telefónicos que están sujetos a la intervención telefónica. Quedan excluidos, desde luego, de toda intervención telefónica la materia electoral, la materia fiscal, administrativa, civil, laboral y las comunicaciones entre el defensor e imputado. Estas comunicaciones, establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen que ser resueltas en un plazo no mayor de 6 horas, de igual manera que los cateos. Entonces la respuesta que tenemos es inmediata. Otro técnica de investigación que requiere autorización judicial es la localización geográfica en tiempo real y solicitudes de entrega de datos conservados. El agente del Ministerio Público advierte una necesidad de realizar la localización de una persona regularmente vinculada con los delitos de secuestro o de delincuencia organizada y solicita al juez de control, dependiendo el delito sea federal o sea local, la autorización para realizar esa geolocalización y entrega de los datos conservados en esos sistemas de comunicación. De igual manera se resuelven de manera inmediata por parte del órgano de control. Finalmente tenemos un acto de investigación que requiere control judicial y que es la aportación de fluidos. Y este es todo un tema porque es un tema demasiado complicado. Dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando una persona se niegue a hacer la aportación voluntaria de vellos, cabellos, fluidos, muestra sanguínea, se podrá requerir una autorización judicial, siempre que exista necesidad y proporcionalidad de ese acto de investigación. Se señala que debe de ser idóneo ese acto para poder realizar el esclarecimiento de los hechos. El problema que tenemos con este acto de investigación es cómo lo llevamos a cabo de manera operativa, porque inclusive el Código Nacional señala que en el caso de que la persona que va a ser sujeta a una intervención o a una toma de muestra ya no se encuentre detenida ante la agente del Ministerio Público, el juez de control deberá de ordenar la localización y presentación de esta persona para que sea obtenida la muestra biológica. El problema, le reitero, operativo es cómo le sacamos o cómo obtenemos esta muestra biológica. El parámetro o límite es la dignidad humana y que no afecte su salud. Esa es la limitante. Y entonces viene toda una complejidad, porque pareciera que estamos autorizando a la gente del Ministerio Público que tenga una persona y que en caso de que no quiera hacer la aportación voluntaria, lo someta, y una vez que lo someta, obtenga la muestra sanguínea. Y habrá quien me diga que entonces esa muestra, aún cuando fue otorgada por ese mandamiento judicial, cumpla las formalidades, pues va a ser visto porque viene un derecho humano. El problema que tenemos es el mandamiento judicial existe y se tiene que hacer cumplir. Por eso la gente del Ministerio Público, cuando haga comparecer a esta persona,
le tendría que hacer el conocimiento, primero, el derecho que tiene de aportar o no aportar esa muestra. 2, el mandamiento judicial que le está ordenando. 3, las medidas de apremio a las que se hará acreedor en caso de no aportar, de no colaborar en esa aportación de muestra biológica. 3, la posibilidad de incumplir inclusive en una responsabilidad penal por un delito de desobediencia judicial. En caso de que la persona acceda, que sea el mejor de los supuestos, bueno, pues la muestra tendrá que ser obtenida por un servidor público especializado. Deberá de ser además practicada por personal del mismo sexo de la persona inspeccionada o del sexo que ésta elija. Si se trata de personas menores de edad, bueno, a través de, tiene que estar presente también su tutor. Si se trata del imputado, tiene que estar presente. Aquí podemos relacionar que juega un poco con las palabras, porque dice personas de confianza o defensor. Necesariamente tiene que estar el defensor presente. Y algo muy importante, el agente del Ministerio Público tendrá que tener cuidado de que esa prueba, primero, sea sujeta al sistema de control, cadena de custodia, y en segundo, no se termine una prueba irreproductible, porque si se termina una prueba irreproductible, tiene diversas obligaciones, como son notificar al imputado y al defensor para que propongan perito, que estén presentes al momento de la obtención de la prueba o de que se vaya a aplicar el reactivo que se vaya a aplicar, y en caso de no estar identificado, hacerlo a la Defensoría Pública. De lo contrario, si esa toma de muestra, estoy pensando a lo mejor en una muestra sanguínea que se va a consumir, pues bueno, y si no hace esa citación al defensor, al imputado, y le da la oportunidad de proponer testigos para que participen en la pericial, bueno, pues tendrá problema de prueba irreproductible. Aquí, les reitero, es complicado el tema, partiendo de hasta dónde la autoridad judicial, en el mejor de los supuestos, ya dijimos que va a aportar esa toma, pero ¿qué pasa si aún y cuando le haces, el agente del Ministerio Público dice de no hacerlo te va a poner una medida de premio, de no hacerlo te vas a poner una responsabilidad penal, y el sujeto sigue sin querer aportar esa muestra penal? Pareciera que hasta ahí nos vamos a quedar, no va a haber más. Sin embargo, de acuerdo a lo que establece la Declaración Internacional sobre Derechos Genéticos y Humanos, en el artículo 8 señala precisamente que cuando existan razones poderosas de derecho, puede autorizarse esa obtención de muestra biológica sin consentimiento. El artículo 8 habla del consentimiento de la aportación genética, pero también habla de que cuando no hay consentimiento, pero existen razones poderosas, se puede tomar aún y ante la negativa de esta persona. Entonces, esa sería la justificante. ¿Podemos obtenerla? Sí, sí la podemos obtener, pero sí tiene que haber una vinculación inmediata a que es el único dato de prueba que te va a permitir esclarecer los hechos y que no hay otro menos grave. Eso por cuanto hace a la aportación de fluidos. Básicamente son las técnicas de investigación que requieren autorización judicial, las contempladas en el artículo 252 del tema. Nosotros llevamos funcionando con el juzgado de control en línea desde junio del 2016, y la verdad de las cosas es que su eficiencia desde el 10 de junio del año 2016, y la verdad de las cosas es que los resultados han sido eficientes, se ha justificado la necesidad después en línea, que desde luego es una figura novedosa para nuestro sistema jurídico mexicano y que pudiéramos cuestionarle. Ya lo hizo un juez de distrito, si mal no recuerdo, de Tabasco, que cuestionaba sobre la legalidad de estos juzgados de línea, los juzgados electrónicos. Señalaba que se violentaba el principio de mediación, el principio de contradicción que prevé el artículo 20 constitucional en el apartado A. Bajo mi óptica particular creo que no es así. El principio de mediación es que las peticiones que plantean las partes sean atendidas por el órgano jurisdiccional, sin que delegue a ninguna persona esa facultad.
Les reitero que nosotros somos quien directamente se impone de la petición que plantea el representante social, y por vía de comunicación electrónica le hacemos requerimientos. Es decir, solamente es entre él y nosotros. ¿Qué garantiza eso? Pues bueno, garantiza la firma electrónica. La firma electrónica es la que va a garantizar que efectivamente esa comunicación existió sobre nuestros servidores públicos. Les decía que violentaba el principio de contradicción. Sin embargo, hay actos procesales en los cuales no está vigente este principio. Se limita, todo principio tiene una excepción. Y son precisamente los actos procedimentales que requieren una secrecía para el éxito de la investigación, como son orden de aprehensión, orden de cateo, autorización de fluidos, providencias precautorias. Eso precisamente justifica la excepción al principio de contradicción. Reitero, son solamente técnicas de investigación, la mayoría de ellas. Finalmente, el principio de publicidad, bueno, ese por sí se encuentra limitado cuando hablamos de órdenes de aprehensión, son audiencias privadas, órdenes de cateo para la misma sistemática. Entonces creo que la legalidad de los juzgados de control la podemos establecer primeramente con el mandato constitucional del artículo 16 y en segundo término con las disposiciones procesales que para tal efecto contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde es reiterativo al señalar que se podrá solicitar por cualquier medio que garantice la comunicación o su autenticidad. Pues bueno, ahí está la justificación para la creación de estos nuevos delitos. Y les digo, optimiza recursos, optimiza tiempos y eficientiza también los recintos judiciales, las cuestiones materiales, porque es menor desgaste para. Pues bueno, de mi parte sería todo. No sé si.